Para continuar, el maestro Roberto González Toriz nos hablará en relación a las nuevas tecnologías en el uso de niñas, niños y adolescentes en los conflictos en pareja. Nuestro ponente es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y maestro en Psicología Criminal y Forense por el Instituto de Ciencia Aplicada de Aguascalientes. Cuenta con certificaciones internacionales en perfilación criminal y victimología forense. Es experto en metodología de la evaluación pericial, evaluación psicológica de tortura, de competencias parentales, estudios sobre víctimas y violencia, agresores sexuales, entre otros. Es docente en diversas instituciones nacionales e internacionales a nivel de licenciatura y posgrado. Colaboró en el libro Psicología Forense en Materia Familiar, Guía para la elaboración del dictamen pericial, Editorial Manual Moderno y Poder Judicial de la Ciudad de México. Actualmente es psicólogo especializado en la Subdirección de Evaluación Psicológica del Poder Judicial de la Ciudad de México e instructor en diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Le damos la bienvenida al maestro Roberto González Toriz. Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Roberto González Toriz, psicólogo forense adscrito a la Subdirección de Evaluación Psicológica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Agradezco mucho a las autoridades la invitación a este importante foro, en el cual estaremos hablando acerca del uso de las nuevas tecnologías con los niños, niñas y adolescentes en los conflictos de pareja. Tenemos que hablar acerca de estas nuevas tecnologías en relación a las ventajas que nos va a traer esto. Sabemos que nuestro entorno, nuestra dinámica social, económica, política está cambiando continuamente y un elemento importante dentro de estos cambios trascendentales será el uso de las nuevas tecnologías. Entendiendo que nuestra vida va a estar supeditada, va a estar conectada, vinculada con estos mecanismos en los cuales las formas de comunicación, vinculación e interacción social pues están siendo más estrechas, se están vinculando y los espacios geográficos, los espacios temporales se van acortando a través de este uso tecnológico. Esto va teniendo un impacto significativo en nuestras vidas, tanto de aspectos positivos como también de aspectos negativos. Influye en la forma en la cual nosotros vamos aprendiendo, vamos modificando nuestro comportamiento, nuestro sentir, nuestra convivencia con las personas con las cuales nos estamos desenvolviendo. Dentro de las ventajas que nos pueden dar las nuevas tecnologías, nos podemos citar, podemos enlistar este mayor grado de información, mayor acceso a las fuentes de información de primera instancia que hasta hace unas décadas pues muchas veces no podíamos tener. Recordemos noticias que vienen de Europa, noticias que vienen de Asia, pues tardaban varios días en poder llegar a nuestro continente. Actualmente en cuestión de minutos podemos tener información en directo, tener información en vivo de lo que está aconteciendo en otros lugares. Nos permite también tener una comunicación más dinámica, más fácil, más accesible con otras personas. Familiares, amigos que se encuentran físicamente distanciados de nosotros, pues ahora esto se puede acortar. Muestra de ello fue este periodo que acabamos de pasar de pandemia, donde resaltó el uso de estas nuevas tecnologías para establecer nuevas formas de trabajo, nuevas formas de vinculación e incluso nuevas formas de acceder a sistemas de salud mental. Por ende también pues nos va a ayudar a realizar de manera más efectiva, más dinámica nuestras actividades laborales y permitir un ahorro de tiempo en las mismas. Nos van a dar acceso a una gran cantidad de entretenimiento, incluyendo juegos, películas, música. Nos ayudan a tener una capacidad de atención, visualización y concentración en temas diferentes, diversos en cuestión de hobbies, educación,
crecimiento personal, crecimiento académico, las ofertas educativas, que tal vez si no tuviéramos las nuevas tecnologías no pudiéramos acceder a ellas, hacer algún tipo de estudio, licenciatura, posgrado. Ahora es más accesible hacerlo en otros países a través de estos conocimientos en línea. Pueden simplificar muchos aspectos de nuestra vida. Compras en línea, reservar viajes sin necesidad de hacer estas filas o perder tiempo. Sin embargo, también, como les mencionaba, así como tenemos ventajas, van a presentar desventajas el uso de estas nuevas tecnologías, el uso de estos dispositivos. Tenemos la intrusión o interferencia de la tecnología en las relaciones interpersonales cercanas, en las dinámicas, en las vinculaciones, en el establecimiento de apego que podemos tener con nuestros grupo de pares, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, va a influir también negativamente. Generalmente, acorde a información que tenemos, cada 3 usuarios de Internet admite haber espiado a su pareja online para ver qué hace, y esta cifra se eleva casi a la mitad de las relaciones no estables, en las relaciones no estables. Es decir, las nuevas tecnologías se van a utilizar también para reforzar ciertas inestabilidades emocionales, para poder solventar ciertos problemas psicoemocionales que van a tener las personas, y buscarán a través de ellas tener elementos, tener pruebas, si lo quieren llamar así, para justificar actos o conductas que buscan dañar la integridad física, psicológica y emocional de sus contrapartes. Las parejas infelices pues van a ser las más propensas a presentar problemas en el uso de las nuevas tecnologías y poner en peligro su privacidad, en comparación de aquellas parejas pues que van a tener una mayor estabilidad. Es decir, las nuevas tecnologías por sí mismas no representan un riesgo. Quien va a representar el riesgo es la persona quien las va a estar utilizando. ¿Qué objetivo, qué uso le va a estar dando en esta conflictiva? Y precisamente cuando hablamos nosotros de separaciones y divorcios, pues vamos a hablar o vamos a representar a un factor sumamente estresante dentro de la estructura familiar. La dinámica hostil, la dinámica violenta que presentan los progenitores o las parejas que van a estar en estos conflictos, pues se van a acrecentar o van a ser más difíciles al momento de estar teniendo hijos, al momento de tener una descendencia. Cuando hay hijos, la problemática se incrementa. Los padres, a su vez, pues deben de cuidar tanto el aspecto de la separación con la pareja, la desvinculación afectiva, un proceso de duelo que van a vivir, así como establecer nuevos parámetros de convivencia, nuevos parámetros de interacción que van a tener con sus descendientes, y explicarles de la mejor manera, acorde a la etapa evolutiva, acorde a su desarrollo psicoemocional que tiene el niño, niña o adolescente, el proceso de separación que va a tener. Sin embargo, este proceso de término y de creación de acuerdos, pues no es tan fácil ni tan común como nosotros pudiéramos pensar. Diariamente en la Subdirección de Evaluación atendemos casos donde los padres utilizan las nuevas tecnologías con la finalidad de distorsionar, tergiversar o dañar la imagen del progenitor contrario y poder afianzar o ganar la confianza de su hijo. Y empezamos a ver, en lugar de un establecimiento de acuerdos o buscar términos en los cuales ambas partes salgan menos afectadas, terrenos de guerra, terrenos de conflicto, peleas o discusiones donde los niños, niñas y adolescentes se van a utilizar como carnadas, se van a utilizar como elementos para dañar a las contrapartes. Se podrán crear acuerdos, pero no se van a respetar. Van a afectar las relaciones de interacción social posteriores en los miembros de la familia.
buscarán poner en contraparte, buscarán poner en pelea a los niños, niñas y adolescentes con los progenitores o con miembros externos del círculo familiar. La explicación a los hijos sobre lo que sucede pues va a ser primordial. Nosotros debemos de identificar qué información se le va a dar al infante o al adolescente que va a ser útil y cuál información no es adecuada darla. Qué información puede ser beneficiosa para que el niño, niña y adolescente vaya procesando su periodo de duelo, porque también va a presentar un periodo de duelo, y cuál no va a ser adecuada para este proceso. Debemos de tener en cuenta que el divorcio y la separación es entre los padres, no con los hijos. Además, es importante especificar que los padres, los progenitores, son los únicos responsables de ese proceso de separación y que los niños no van a ser los responsables o los culpables de estas dinámicas, ni que deben de tener o asumir un papel activo dentro de los diferentes procesos judiciales. Y es precisamente cuando hablamos de este conflicto de lealtades. El conflicto de lealtades es un fenómeno que vamos a ver desgraciadamente recurrente en los momentos de separación, en los momentos de divorcio o en las conflictivas de pareja. Y esto va a ocurrir cuando a los niños, niñas y adolescentes se les pone en una situación donde van a tener que elegir entre un progenitor y otro. Hagan de cuenta que es un campo de batalla en donde tienen que elegir un bando. Se van con papá, se van con mamá. Y el hecho de decir se van no implica una cuestión física, sino también una cuestión emocional, una cuestión psicológica. Suele suceder más a menudo cuando posterior a la separación, la relación entre los padres no es buena y no solamente pues los niños, niñas y adolescentes se van a dar cuenta, sino que muchas veces se les hace parte de este conflicto. ¿Cómo se les va a hacer parte de este conflicto? Pues a través de la vulneración de sus derechos. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no son objetos, no son elementos, no son trofeos. Son personas que van a tener derechos y se deben de respetar esos derechos. La situación de vulnerar los derechos de estos infantes, pues implica una dinámica también de violencia, un proceso de aprendizaje de solución de problemas ineficiente por parte de los progenitores y posiblemente alguna cuestión psicopatológica entre ellos. Toda esta dinámica, toda esta serie de factores psicosociales que se van presentando en el fenómeno de la separación, del conflicto y de la aparición del conflicto de lealtades, pues va a afectar el sentimiento de seguridad y autoestima de los infantes. Sus necesidades van a pasar a un segundo plano. Y lo último que se va a buscar, de manera paradójica, lo que expresan los progenitores, es el bienestar de los infantes. Y se antepone el interés de los padres. Muchos dicen que buscan el bienestar de los niños, que buscan el mejor camino o mejor educación que se le puede dar a su hijo, a su hija. Sin embargo, no se dan cuenta que todo este proceso conflictivo los está dañando más que beneficiando. Una de las grandes preguntas que hacemos en el proceso de evaluación es: ¿qué espera el padre de todo este conflicto con sus hijos? ¿Qué es lo que piensa que le está enseñando al niño, a la niña o al adolescente de este conflicto judicial? ¿Cómo está reflejando los valores, los principios que pregonan ellos durante la entrevista, durante todo este proceso judicial? En este tenor, la presencia de conflictos parentales pues va a influir una pérdida en la confianza en el establecimiento de un desarrollo psicoevolutivo. Va a dar un desarrollo psicoemocional bastante deficiente. Conductas destructivas por parte de los progenitores como agresiones verbales, conflictos físicos
o retraimiento, pues van a generar desajustes de carácter emocional en los infantes y en los adolescentes, así como respuestas de ansiedad, depresión o comportamientos disruptivos. El hecho de que les expongan fotografías que papá o mamá puedan subir a los estados de WhatsApp con su nueva pareja, o en la dinámica posterior a la separación, que le muestren los audios o los mensajes que se envían en discusiones, haciendo uso de estas nuevas tecnologías para poder manipular, poder distorsionar la imagen del progenitor contrario. Va a generar esta serie de afectaciones. El uso de las nuevas tecnologías que las podemos encontrar en las redes sociales, mensajes de textos, etcétera, pues van a ser usadas, como les mencionaba, para mostrar mensajes, imágenes o situaciones que van a representar información no apta para los niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido casos donde en el expediente judicial se muestran que el niño fue expuesto a imágenes de cuestiones sexuales, imágenes de contextos no propios para un niño, ni mucho menos para poder evidenciar o mostrar algún conflicto entre la mamá y el papá. Esto con la idea no de obtener una guardia y custodia, no de obtener una patria potestad, sino de dañar la imagen del otro progenitor. Se busca tergiversar esta imagen del papá o la mamá. Este fenómeno no es nuevo, este fenómeno para la psicología tiene décadas de estudio. El psicólogo Wilhelm Reich, durante 1949, pues fue uno de los primeros en poder describir acerca de esta dinámica violenta entre los padres, donde buscan vengarse del progenitor a través de la figura del niño, a través de implementar dolor, sufrimiento, agobio al infante. Tanto papá, tanto mamá pueden ejercer esta dinámica. No es algo exclusivo de un solo progenitor, no solamente corresponde o al papá o a la mamá. Ambos pueden ejercer este tipo de violencia psicoemocional con el infante. Durante la década de los 80, dos investigadores, Wallerstein y Kelly, de los Estados Unidos, describieron niños particularmente vulnerables a ser absorbidos por esta conflictiva judicial, describiéndolos como valiosos y fieles aliados en la batalla de herir al otro padre. Cuando se da este conflicto judicial, hay niños que van a ser más vulnerables, hay adolescentes que van a ser más vulnerables para ser absorbidos por el enojo, por el odio del papá. Frecuentemente los niños, niñas y adolescentes que se aliaban al padre es el que era el padre que alienaba o que juntaba, manipulaba a los infantes, pues era el que iba a estar dirigiendo el proceso de separación marital. Y los niños, niñas y adolescentes se alejaban de aquella figura progenitora que les iba a brindar amor. En concreto, la figura progenitora, que es la que inicia el proceso judicial, que es la que muestra de manera activa el deseo de ganar guardia y custodia, convivencias, patria potestad de los infantes, y está participando de una manera constante en todo el proceso judicial, mostrando diversas evidencias, diversos elementos, con la finalidad de que le crean, de acuerdo a estos estudios, es el que va a tener mayor tendencia a ejercer esta manipulación con el infante o con el adolescente. En este sentido, se observa que los NNA, niños, niñas y adolescentes, pues más propensos a ser triangulados, van a ser aquellos en el ámbito de las disputas maritales, procedentes de familias que ya venían con conflictos. La separación no se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso escalonado. Y por lo mismo, como hay elementos de violencia, esta violencia va a ir incrementando dentro de estas disputas familiares hasta llegar al punto de la separación. Un elemento importante que debemos de considerar en esta conflictiva
es la existencia de la tensión emocional intensa marital y el conflicto antes del nacimiento del infante. Estos son dos parámetros importantes que nosotros podemos visualizar como elementos predictores de la manipulación o del uso o de la triangulación de los NNA en los conflictos de pareja. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad adecuada de solución de problemas, porque son personas, los progenitores, que van a tomar decisiones sin pensar o anticipar las consecuencias de sus actos. Y se les va a hacer fácil poder dañar al otro progenitor a través del uso de los NNA, principalmente en un proceso de disputa legal. De acuerdo a estas investigaciones, los primeros 5 años de una disputa legal es donde vamos a tener mayor factibilidad, donde vamos a tener mayor oportunidad de ver este fenómeno de la manipulación de los NNA. Y precisamente hablamos de esta triangulación. Este es un término que va a describir una situación de dos personas en conflicto. En este caso, estamos hablando tanto de papá como de mamá, de los progenitores o de los custodios, quienes en lugar de intentar resolver sus diferencias de viva mano, con la creación de acuerdos o con otro tipo de situaciones o dinámicas, pues van a involucrar a un tercero con la finalidad de difuminar o de evitar su conflictiva. En este caso, a quienes están haciendo referencia, pues es al uso de los NNA. Entonces, esta triangulación se va a presentar en diferentes esferas. Se va a presentar tanto académicamente, se va a presentar tanto económicamente, se va a presentar tanto en el área de diversión con los infantes. Si la mamá lo lleva al parque, el papá lo lleva al cine, luego la mamá lo lleva a la feria. Y va a empezar una cuestión como de competencias para ver quién ofrece más por el cariño, por la atención, por el tipo de afecto que puede obtener del infante. Y una vez que ya ha logrado obtener estos elementos emocionales, pues lo va a utilizar para ponerlo en contra del progenitor o del custodio contrario. Estamos hablando de una actividad de manipulación, una actividad de violencia por parte de un adulto sobre un infante. Es una violencia psicoemocional lo que nosotros estamos viendo ahí. Es una violencia directa que se está ejerciendo contra los NNA y precisamente estamos violentando el derecho a una vida libre de violencia, estamos violentando el derecho a un libre desarrollo de la personalidad y estamos dañando la vinculación afectiva que todo niño, todo adolescente tiene derecho a ejercer con su progenitor o con su custodio o su cuidador. Y este uso de los NNA es común. Quienes por sus características psicoevolutivas se van a encontrar en una clara desventaja comparados con los adultos. La mayor desventaja pues es la cuestión de la edad. No puedes comparar la habilidad cognitiva de un infante de 4, 6, 10, 15 años contra alguien de 20, 30, 40 años, 50 años. Y no es con el argumento de que yo como padre o yo como madre busco defender mis derechos, sí, pero ¿a costa de qué? ¿De la violación o vulneración de los derechos del infante? Y entonces precisamente vamos a observar ciertos patrones psicoemocionales en los progenitores que van a asumir una conducta manipuladora. Vuelvo a recalcar, con el objeto de denigrar a la contraparte, obteniendo una ganancia secundaria, dinero, atención, venganza, etcétera, bajo la imagen o sobre pretexto
de proteger al hijo. Cuando se le pregunta al padre cuáles son sus motivaciones para obtener la guardia y custodia o cambiar la guardia y custodia, principalmente alegan, el primer elemento que alegan es que se encuentran en un entorno que no corresponde al bienestar del infante. Y recalcan y recitan una serie de elementos de denigración, de abuso, de ofensa hacia la familia paterna o la familia materna, depende de con quién estén en conflicto. Y hasta el último resaltan el bienestar del niño. Entonces observamos de una manera muy continua este rencor, esta frustración, este enojo hacia la contraparte. Observamos que son personas que no van a tener una capacidad adecuada para solucionar un duelo. No son personas que logran cerrar un conflicto y que buscan continuamente tener la razón, a pesar de que eso implique un daño hacia el bienestar de su hijo. O bien van a presentar un enamoramiento patológico de la pareja, es decir, no van a asumir, no van a creerse que ya terminó la relación de pareja. Y el establecimiento de un proceso judicial que puede durar años es la única forma en la que ellos se muestran todavía vinculados con su expareja. Y para seguir alargando este proceso judicial, comienzan a utilizar a los infantes. En relación a esto, los indicadores que nosotros podemos observar en los progenitores que van a utilizar a los infantes en los conflictos de pareja, utilizando también estas nuevas tecnologías, será personas que van a tener un alto nivel de conflicto en la pareja. Como les decía, la problemática en la pareja es algo que va evolucionando, va cambiando. No es algo que se presenta de la noche a la mañana, no es algo que se tome una decisión inmediata. Es algo que las personas van construyendo continuamente. Y el problema es de dos, no va a ser de uno nada más. Ambos progenitores van a tener una responsabilidad en mayor o menor medida y ambos progenitores se van a encontrar también en situaciones de vulnerabilidad que van a facilitar el desarrollo de esta violencia y el ejercicio de esta violencia. Con frecuencia uno de los progenitores va a contar con un alto nivel académico y recursos económicos mayores, situación opuesta a la de la pareja. Y esto puede conllevar pues al tráfico de influencias en los sistemas de atención, poder beneficiar al niño a través de ganancias económicas, poder beneficiar la interacción que tiene con el infante, con cuestiones materiales. Volvemos a recapitular ese punto. La manipulación que se ejerce con un infante por parte de un adulto es un tipo de violencia. Vamos a hablar de progenitores o custodios que vienen de familias desintegradas también, que vienen de relaciones de pareja donde la violencia, el no establecimiento y respeto de acuerdos fueron constantes. Un alto porcentaje de los casos que vemos aquí traen antecedentes de violencia de otras relaciones de pareja. No es la primera vez que se va a presentar esto. Hay una serie de inadecuados patrones de comunicación y el manejo de autoridad. Son personas que van a asumir el papel de ser alguien que va a ordenar, ser alguien que va a imponer, ser alguien que va a tomar el control de la decisión. Él es el único o ella es la única que va a tener la razón, que va a tener la guía, que va a tener la verdad absoluta. Casi estamos hablando de dogmas en relación a los pensamientos que ellos van a tener. No tienen una apertura de pensamiento y por lo mismo va a haber una ausencia de comunicación verbal directa con los progenitores. Yo cómo voy a estar hablando contigo si eres alguien inferior,
alguien que no entiende, alguien que no capta, ya tuviste mucho tiempo en poder cambiar, ya te di muchas oportunidades y no lo hiciste. Este papel, esta postura que estamos ejemplificando, va a facilitar este desarrollo de conflictos y de uso de los NNA en la problemática judicial. Padres que van a subestimar o van a invisibilizar las necesidades emocionales de los hijos. Lo que comentábamos, son personas que van a priorizar el cumplimiento de sus necesidades, el cumplimiento de sus objetivos, más que el beneficio que van a tener los niños. Y tardarán mucho tiempo, o tal vez nunca se den cuenta, del daño que le están ejerciendo a sus infantes. Evidentemente estamos hablando de una incapacidad para resolver conflictos. Hay un inadecuado manejo del poder. En estas disputas y en este uso de los niños, niñas y adolescentes, lo que estamos observando es un ejercicio inequitativo del poder. Hay manipulación, hay vulneración, van a explotar las debilidades de los otros, tanto de su contraparte como del infante, y ellos van a asumir el papel de ser salvadores, ellos van a asumir el papel de ser los benefactores, que están salvando al niño, niña o adolescente de un entorno caótico u hostil. Y si ese entorno o esa dinámica es caótica y hostil, es por este progenitor que está influyendo en una dinámica de vida que tal vez pudo haber sido feliz, pudo haber sido tranquila, pero por la necesidad de imponer lo que él considera es lo adecuado y sin tener una base clara de esto, está dañando el desarrollo de los demás. Y efectivamente hablamos de una inmadurez emocional por parte de este progenitor. No van a tener una capacidad de afrontamiento adecuada de crisis. Uno de estos progenitores va a iniciar el proceso de descalificación hacia el otro, esta manipulación. Lo vemos claramente en la entrevista que hacemos con los infantes, cuando el niño nos dice que al estar en convivencias o al estar con el papá o la mamá, pues el papá continuamente le pregunta, ¿qué es lo que hace tu mamá? ¿Qué es lo que hace tu papá? ¿A quién mete a la casa? ¿Quiénes son tus nuevos amigos, los nuevos amigos de tu mamá o de tu papá? Las convivencias que tienen los progenitores con sus NNA son más bien interrogatorios para sacar información de la contraparte. Cuando tú les preguntas al papá en relación a las competencias parentales que evaluamos, ¿quién es el mejor amigo de tu hija? ¿Cómo se llama la maestra de tu hija? ¿Cómo se llaman los mejores amigos de tu hijo? ¿Cuál es su personaje favorito, su caricatura favorita, su comida favorita? No te saben responder. Y según ellos están interesados en el bienestar de sus infantes. Pero sí te saben decir cuántas personas mete la mamá o mete el papá a su hijo, a la casa, cuántos están metiendo, con quién salen, a dónde salen, cuándo se van de fiesta. Según ellos ya rompieron la relación, según ellos ya rompieron la dinámica. Pero sigue siendo un elemento central su contraparte dentro de su historia de vida. Son personas que no se van a poner a reflexionar, que tal vez todo el tiempo que ya invirtieron en el proceso judicial, el dinero que ya invirtieron en todo el juicio, es algo que pudieron haber invertido con sus hijos para un mejor bienestar. Uno o ambos padres, uno o ambos cuidadores, van a involucrar al niño en los conflictos o en las preocupaciones. Se ponen a llorar, se ponen tristes los progenitores al momento de estar conviviendo con el niño, con la niña, con el adolescente. Y evidentemente, pues el niño, la niña, el adolescente le pregunta al papá o la mamá, ¿qué tienes? Y el papá va a decir, estoy triste, la mamá, estoy triste, porque tu papá no hace caso, porque tu papá te quiere alejar de mí, porque tu mamá te quiere llevar con ella.
y empiezan a involucrarlos de una manera ni siquiera sutil, sino directa. Dile a tu mamá que no haga esto, dile a tu papá que no haga aquello. Y empiezan a ser emisarios los niños. Pero esto con la finalidad no de resolver el problema, sino de dañar a la contraparte. Es que mira lo que subió tu mamá al grupo de WhatsApp. Algo que debe de quedar claro es que los niños no son moneda de cambio, no son instrumentos. Es que mira, tu papá no ha pagado la pensión. Es que mira, tu mamá no ha depositado lo que le corresponde. ¿Cómo está pidiendo estar contigo? ¿Cómo está pidiendo convivir contigo? Pues los niños no son objetos de cambio. Los derechos no se van a negociar. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos de convivencia con sus progenitores. Ambos progenitores, ambos cuidadores van a utilizar al niño, ya lo habíamos explicado, como monitor, es decir, como vigía, como vigilante. Van a estar enfrascados en múltiples procesos legales. Esto lo vemos cuando ya se resolvió tal vez el tema de la guardia y custodia, ahora piden la patria potestad. O inician con un divorcio, luego siguen con la pensión, luego la guardia y custodia, luego la patria potestad, y así van aumentando. Y empiezan a meter los incidentes. Y ya de un juzgado pasa a una sala. Y como mencionábamos, el proceso judicial se va alargando, se va alargando, se va alargando. Casos que iniciaron cuando eran niños, terminan ya siendo personas adultas y el conflicto sigue. Y precisamente viene aquí la figura del padre, del progenitor, salvador. Yo voy a ser el que te va a sacar, te va a rescatar de la malvada madre o del malvado padre. Pero en realidad lo único que están buscando ellos o ellas es el desquite de su contraparte. Al menos uno de los progenitores, uno de los cuidadores, pues va a brindar información parcial de la situación. Cuando el papá o la mamá habla del conflicto judicial o muestra las capturas de pantalla de redes sociales del conflicto judicial, va a mostrar solamente lo que le conviene. No va a mostrar también o no va a contar aquello donde él sale perjudicado. Y esta información parcial va a ser dañina, pues para que los niños tengan una imagen clara y eficiente del progenitor. En caso de los niños, niñas o adolescentes, lo que vamos a ver es que por lo general aquellas personas que van a ser menores de 12 años de edad, principalmente por ahí de la edad de los 8 años, van a ser los que van a estar más vulnerables a este tipo de manipulación. Se van a tratar de hijos únicos, en los casos donde no han existido hermanos, o en los casos donde existen hermanos, los papás van a elegir al más vulnerable, al más apegado al progenitor que lidera el proceso de separación para poder manipularlo. Las afectaciones en donde van a haber diversos niños en un proceso judicial, una pareja que tiene varios niños, van a atacar o van a utilizar el target del papá o del cuidador manipulador, va a ser aquel que va a estar más apegado al progenitor contrario. Vamos a tener una serie de sintomatologías sin algún origen orgánico, por ejemplo, que vuelvan a tener conductas regresivas, que no controlen su orina, que estén defecando sin poder avisar. Empezamos a tener una agudización de síntomas o de enfermedades crónicas presentes y sin ninguna base orgánica. O sea, los llevan al médico y pues no, simplemente son representaciones de cuestiones de vivencias de estrés, de hostilidad. La percepción del entorno familiar que va a tener el NNA es de un entorno caótico, hostil y violento. Y va a asumir un estrés el NNA porque por un lado tratará de cumplir, satisfacer
los deseos del padre progenitor, pero por otro lado va a entrar en un conflicto de lealtad con el progenitor que le está brindando cuidados y atenciones. Aparecerán nuevos problemas de salud, desórdenes alimentarios, las cuestiones de enuresis, de encopresis, que no van a estar relacionadas a ninguna condición médica orgánica. Es decir, llevan al niño a revisión médica y no van a tener ningún sustento médico para poder explicar esta sintomatología. Vamos a tener un alejamiento emocional y afectivo hacia un progenitor como respuesta de la exigencia del otro. Pero esto va a implicar también un proceso de gestación de ansiedad en el NNA. Implica una molestia con él mismo. O sea, los niños, niñas y adolescentes van a pensar, van a sentir. Los padres lo subestiman, piensan que no se van a dar cuenta de lo que están haciendo, pero por supuesto que lo van a hacer. Hay un rol de protección de uno o ambos progenitores, hay un rol de mediador, de mensajero o entre ambos progenitores, es decir, el NNA sirve como mediador o sirve como mensajero hacia los progenitores. Y van a repetir de manera constante el discurso de los progenitores que hacen, pero sin tener argumentos para sostener tales afirmaciones. Expresiones como mi papá es un maldito, mi mamá es una mala mujer, mi papá es un infiel, mi mamá es una cualquiera, y te lo dicen niños, niñas, que para su edad o desarrollo psicoevolutivo, para su repertorio verbal, no son palabras acorde. En los adolescentes, pues muchas veces ni siquiera van a tener un sustento o una base con la cual van a poder sustentar estas justificaciones. Y cuando tú entrevistaste al papá o a la mamá y estás entrevistando al niño, es como un copia y pega verbal de lo que te dijo el papá, de lo que te dijo la mamá, a lo que te están diciendo los NNA. De tal forma que, considerando lo anterior, podemos concluir que los NNA triangulados, es decir, manipulados, pues van a sufrir una afectación emocional que los va a convertir en víctimas de abuso. Este abuso lo podemos entender como toda acción o omisión producto del uso del poder ejercido contra una persona desde su concepción hasta los 18 años, que va a perjudicar su integridad física, psicológica, sexual, espiritual, patrimonial, violentando su derecho al pleno desarrollo desde la perspectiva psicológica. Y entonces vemos que los NNA que van a ser triangulados o manipulados están siendo víctimas de esta violencia psicoemocional y que se va a hacer más fácil, más sutil y más efectiva de realizar a través del uso de las nuevas tecnologías. Lo anterior ocurre al presenciar las confrontaciones de pareja, al no ser considerados sus sentimientos ni necesidades ante la situación conflictiva, al carecer de alternativas afectivas de protección, al ingresarlos al conflicto judicial. Los NNA no tienen necesidad de este conflicto. Volvemos a repetir lo que habíamos dicho iniciando. El problema es entre los papás, entre los progenitores, no con los NNA. Podemos concluir que ellos no son objeto ni moneda de cambio y que tienen derecho a una vida libre de violencia. Los padres enfrascados en estos conflictos familiares van a trasladar y van a generar violencia hacia los hijos. Y es lo que están enseñando, a resolver una conflictiva a través de la violencia. Las estrategias de solución empleadas por los progenitores han sido asociados con la competencia social de los descendientes, la calidad de sus relaciones y el ajuste escolar. Es decir, se observa el ejercicio de incompetencias parentales, es decir, un conjunto de conductas, pensamientos y sentimientos
que no son aptos, que no son benéficos para la solución de los problemas. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho su tiempo y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias.